Hola, excelente día para todas, para todos. Un gusto que nos acompañen en este cuarto webinar ya de nuestra sesión de ciclo de experiencias en el mundo gamer, en Anglo Esports de Game Experience. El día de hoy tendremos un webinar muy especial denominado The Gamer Life, en donde estará Mick Díaz, quien nos expondrá todo lo que significa el entorno de un gamer profesional. Agradecemos de antemano el aceptar la invitación de parte de Mick, a quien pues es un gusto conocerlo y que nos acompañe en esta mañana. Y pues bueno, cederle el uso de la voz a John Fermín, quien es CEO de Ore Sports, quien nos apoyará en la moderación y a quien le agradezco siempre la ayuda en estas colaboraciones. Muchas gracias, disfruten mucho este webinar y que tengan un excelente día nuevamente. Buenos días a todos. Primero de todo, como siempre, muchas gracias Héctor por la presentación y muchas gracias y buenas tardes, hora España. Mick, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por tenerme hoy aquí. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, John. Es un placer. No, el placer es nuestro, la verdad, que ya te conozco de no hace mucho tampoco, pero bueno, sí que considero que mola mucho lo que haces. Entonces, antes de dilatarnos, si quieres, empiezo con la primera pregunta. Por supuesto, por supuesto. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y justo detrás de cámaras hemos hablado de un background muy diferente a lo que haces ahora. ¿Y cuál es un poco tu background para que la gente te pueda conocer y situar? Bueno, soy Mick Díaz. Me dedico principalmente a la representación de personas que crean contenido en el mundo gamer y de los esports. Es principalmente mi trabajo y la producción audiovisual en general, ¿no? ¿A qué me dedico en mi día a día? Pues a eso, constantemente. Ese es mi día a día. Hablar con creadores de contenido, hablar con marcas y, bueno, negociar con ellos los mejores acuerdos para que todo el mundo gane y que todo salga bien. Y un Eh, poquito tu ¿De dónde background vengo? sí, si llevas ya mucho tiempo, no tanto, de dónde vienes, para poder contar un poco también el cómo la gente llega a estos entornos de los esports o del gaming. En el sector bueno, siempre me gustó el sector gamer y de los esports. En concreto, pues mis ganas por el sector empezaron, pues, en el año 2009, cuando fui el director de edición del portal juegos.es. Y bueno, la prensa del videojuego la verdad que me gustó muchísimo y bueno, la vida pues te lleva por un camino o por otro. Y bueno, de aquellas el mundo del gaming pues era muy pequeñito, muy exclusivo y muy, muy, muy difícil. No es tan, ahora tampoco es fácil, pero claro, de aquellas pues era todo muy tradicionalista. Hoy por fin podemos decir que tanto bueno, todos los actores que están en el sector de todas partes están mucho más abiertos a trabajar cerca del mundo gamer. Entonces, pues ese fue mi primer acercamiento al mundo del gaming. Y bueno, pues la verdad la experiencia fue muy buena y después pues pasé por el sector aeroespacial, porque bueno, Claro, mi principal profesión es la ingeniería, es mi pasión hobby, no mi pasión trabajo. vale. Ah, y bueno, pues trabajé bueno, pues, con la Universidad de Oviedo, aquí en Asturias, en un proyecto pues, de construcción, diseño del primer satélite asturiano. Yo era el jefe de aviónica. Mola. Y bueno, también me gustó mucho, lo pasé muy bien y así como el sector aeroespacial y el de las telecomunicaciones están unidos, pues estuve trabajando en un operador de telecomunicaciones. Bueno, toqué varios sectores, la industria automovilística, que también está muy ligada a la aeroespacial y la ingeniería, Vale. trabajando para Peugeot y Citroën en Stellantis. Y finalmente, pues yo toda la vida siempre me gustó muchísimo la creación de contenido, mucho, mucho, mucho. Y, y yo de vez en cuando me acercaba al mundo de la radio, de la televisión y tal. Y bueno, hice varias pruebas de voz y al final pues es muy probable que también en México me hayan escuchado en algún comercial, no con este acento. Pero sí en España hice muchísimos, muchos, muchísimos comerciales para radio y para televisión, en concreto para bueno, un grupo audiovisual muy famoso en España que se llama A3 Media, Antena Sí. 3, Onda Cero. Y, y nada, pues como siempre me gustó muchísimo la creación de contenido y la radio, pues me fui acercando al mundo de la creación de contenido.
Y me acerqué tanto que, bueno, pues amigos cercanos, uno de ellos es Chigre, que fue con el que quizá más orienté ya la carrera y dije, pues esto es lo que quiero hacer concretamente en el sector del gamer. Pues Chigre, pues que quizá alguno de ustedes le conocerá, pues es creador de contenido, está centrado en FIFA y cada vez que dan las 7 de la tarde hora española, pues él, pues son las 7 para él y a nivel mundial son las 7 en habla hispana, él es líder de audiencia a las 7 de la tarde en FIFA y bueno, lo hace muy bien y con él empecé con su carrera, ¿no? Ayudándole un Vale. poco, pues consultando con sus contratos, las negociaciones que tenía y demás. Y bueno, se fue acercando a mí más gente en el sector hasta, bueno, hoy que llevo de una forma muy individualizada la representación. No soy una gran agencia, pero soy un agente muy centrado en hacer crecer a los creadores de contenido, creadores y creadoras a quienes represento. Y ese es mi background muy variado. También trabajé, estábamos hablando justo antes, en la Ciudad de México, 2 años. Fui gerente de un hotel y al final, pues uno puede decir, bueno, pues cuántas cosas hiciste, Mick, ¿no? Sí es cierto, sí hice muchas cosas, pero yo siempre digo que negocio es negocio, no importa que uno pues venda, pues no sé, pues tamales o venda coches o venda cuartos de un hotel. Pues si a uno le gusta y se especializa, pues entenderá el negocio y podrá vender. Mola. Porque el cuarto webinar y cuarta persona que llega a este territorio de una manera muy natural y no rebuscada, sino con sucesos de que dices, uy, pues no, un amigo tuyo empieza, ¿no? Tú es Sí, verdad que tenías ya mucho bagaje en conceptos de negocio y muchos sectores que te daría una experiencia, una visión muy amplia, ¿no? Que precisamente muchas veces en este sector se habla de gente propia del sector con poca profesionalización. Entonces tú probablemente era sí, la inversa, ¿no? Conocías sí, al mucho, revés. pero Sí. que salió de manera natural, que no hubo un momento que dijiste quiero ser representante y eso es en los 4 casos ha pasado lo mismo, entonces mola mucho. Yo creo que es a ver, ninguna vía es mala, pero la vía natural quizás sea la que más vocación despierte en la persona, ¿no? Claro. Como en todo en la vida, vaya. Sí, Si exacto, uno la va a la vía pasión. natural. Sí, O por lo menos estar a gusto y disfrutar. sí, la verdad es que sí. Vamos a meter ya la primera pregunta del chat. Venga, Antes de nada, vamos a dar pie ya, vamos a hacerlo súper dinámico. Danflez vamos. pregunta, ¿cuántos números son necesarios? Entiendo que es una pregunta amplia, pero bueno, ¿cuántos Sí. números son necesarios para que puedan fichar a un creador de contenido? Les voy a decir una cosa. No importan tanto los números como las ganas. Porque sí es verdad que ser creador de contenido no es para todo el mundo. Ser creador de contenido no es para todo el mundo. Hay mucha gente que lo intenta, trabaja muchísimo y amerita muchísimo su esfuerzo, pero no lo consigue. Hay que tener algo. Y es algo que yo tampoco he conseguido descubrir del todo, además de querer trabajar y tener ganas. Pero para ser creador de contenido, además de tener ganas, pues hay que, este, hay que tener algo. ¿Que uno lo potencia con esfuerzo? Sí. Pero bueno, a mí se me ha acercado gente que tiene o tenía más bien, muy poquitos seguidores y a quien he ayudado a crecer y ahora pues está pasando pues en pocos meses de los 10.000, está empezando a hacer sus primeras colaboraciones con marcas y bien, Mola, sí se puede, sí se puede. mola. Retomando ya las Pues preguntas previstas, vamos a por la sí, segunda. Bueno, le recuerdo a todo el mundo en el chat que igual que ha hecho Danfred, que está abierto precisamente para que quien quiera pregunte por el chat. por supuesto. Nos has contado un poco tu background y cómo has llegado a trabajar en este sector, pero esta pregunta es, digamos, tu background, ¿de dónde viene tu relación con el gaming como gamer? No como trabajador, sino como gamer, como friki, como tribu, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues yo empecé con Nintendo. Con Nintendo, concretamente con la NES. Y empecé con el Tetris. Y sí, 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 Uno, sí. uno de los históricos, bueno, de los primeros, así como el, ¿no? Sí, disculpas un momento que quizás esté. Vale. Sí, empecé con el Tetris. Empecé con el Tetris. Luego había un juego de Capitán Planeta que me regalaron. Pero a mí me gustaba muchísimo de aquella el Tetris. Y bueno, como no, Super Mario. Claro, no, O no. los dos Mario, pues por supuesto que sí, o sea, en incontables ocasiones. Empecé por ahí.
Después me gustaban muchísimo los juegos de... Seguí teniendo Nintendo, de ahí a Nintendo 64, Mario, Zelda, el Lylat Wars, ¿qué más? De ahí nos pasamos a PlayStation 2. Y en PlayStation 2, quizá lo que más me gustó fue la simulación, el Gran Turismo de Vale. automóviles. Sí. Y hay, bueno, sí, juegos de rally y de pelea, por supuesto, Tekken y demás. ¿Y ese primer contacto Principalmente con la eso. Nintendo qué edad era? Uy, es una pregunta Que el interesante que otro día nunca me hemos, habían hecho. hemos tenido una respuesta ya el otro día de uso de razón, incluso. Es decir, desde que tengo uso de razón. Mm, 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 mm. Bueno, recuerdo que, bueno, antes de la Nintendo vino este Game & Watch pequeñito. Buah, me pillas. eh, pues una consolita de lanzar ladrillos, pues ahí yo Vale. recuerdo a una prima dejándomela a los 6 años. Sí, 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 es muy no pequeño tuve también, game. muy, muy, muy pequeño. Sí, yo creo que ahí empezó todo. Mola. Y sé que yo pedía una Game Boy siempre, pero mis papás, pues no. Yo la conseguí en la comunión. La Game Boy Color Ah, verde pistacho, con el Pokémon rojo. oh, Y el oh. Pokémon. Entonces era bonito porque la Game Boy era verde y el Pokémon rojo quedaba bonito. No, no hay, aunque quedase bonito, yo esa época, la mía era morada, color Vale. morado, y la recuerdo con muchísimo, esa fue también mi consola de la comunión, y la recuerdo con muchísimo cariño, Yo sí. la tengo todavía guardada por ahí, ¿eh? Quiero decir, Sí, la sí, tengo a la mía mano. también está ahí atrás, ¿eh? O sea, sé que puedo ir por ella ahora. Mola. Qué bueno. Siguiendo un poco con la faceta gamer pura, antes de entrar más en la faceta Sí, profesional, ¿cuáles consideras que son los principales aspectos positivos de ser gamer? sí. Y a ti, precisamente ser gamer y tener ese hobby y esas aficiones, ¿qué te ha aportado? Bueno, principalmente y rompiendo una lanza a favor de quienes piensan lo contrario, para mí ser gamer potencia mucho la creatividad. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, Totalmente. y, y no hay nada malo. De hecho, bueno, quizá ahora en Europa y en América se está viendo de una forma más distinta, afortunadamente, pero en Asia era una nueva forma de socializar. Recordemos que en la Nintendo NES, por aquel entonces, y en la Super Nintendo, Nintendo había sacado un kit de conectividad para jugar online Ya en una época. en la época. O sea, aquello fue, para mí, ser gamer es una forma de socializar. Claro que somos humanos y socializar en persona, obviamente, pues es lo que debemos hacer, ¿no? Porque eso también nos hace crecer como personas. Pero es una forma de ocio nueva, no tan nueva, totalmente válida y para mí, en días como ella, es necesaria con la tecnología que nos rodea. Claro, totalmente. Así que sí. Y entonces, ese aspecto positivo y eso te ha aportado conocer gente, te ha aportado ser creativo o cómo lo enfocas. Pues yo creo que un poco de todo. Sí, sí, me ha aportado. Bueno, a ver, he de decir, jugar a League of Legends no me ha aportado más que enfados Sí, el y otro, muchos momentos de diversión. Lucian insistía mucho en el proceso de tilteo que hay que controlarlo mucho. Sí, 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 sí. Yo nunca me enfadé de una forma agresiva con un juego jamás, porque entiendo que es. Yo nunca jugué de una forma competitiva. O Claro. sea, no, no. En el mundo virtual, bueno, Counter-Strike, gané torneos locales y así. Counter-Strike, un juego que te ayuda muchísimo a aumentar el nivel de reflejos y de fijación, está probado. Y de comunicación, Pero yo creo que también. también, Es muy importante saber dónde comunicación está cada uno en el equipo y poder comunicar en qué parte de. No como todos los mapas del Counter están bien marcados, cada sección tiene un nombre, como es. Ahí es Sí, una estrategia y un trabajo en equipo puro. sí, 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 así lo es. Por Bueno, mucho y que sea perdón, que violento hay el juego. obras en el edificio, no sé si se están oyendo, hay obras Ahora en se el escucha un edificio. poquito, pero no es muy molesto, la Uf, verdad, si no te preocupes. vale, pues sí, sí. Y aspectos, a ver, he dicho que League of Legends no me aporta nada, que es mentira porque me lo he pasado muy bien. Pero sí, sí, en los juegos cooperativos, es que es todo lo que has dicho de Counter-Strike. Sí, sí, Joder, la verdad es que sí. Y totalmente. en sí. Y en el Age of Empires, por ejemplo, un juego clásico de estrategia que Joder, se ha remasterizado en incontables ocasiones, al histórico. que le eché histórico, incontables horas,
también. O sea, En ese aprendes hasta historia. Es aprendes decir, por historia. encima, pero aprendes historia. Pero las Sí, campañas de Aníbal, el otro, Attila el Carlomagno, Uno. todo tipo. Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Recuerdo Mola. Y, perfectamente los diálogos de buah, él. ahora que me dices el Age of Empires, yo tengo un colega que se compró el 4 que salió en noviembre o algo así. Estuve Sí, dando me estuve insistiendo, me lo acabo comprando y volví a revivir también un momento lo que es el multitasking. Quiere decir que al final en un juego como el Age of Empires estás haciendo muchas cosas a la vez y precisamente al mundo al que vamos hoy día y más como tenemos alumnos escuchándonos, el sí. mundo digital de project managers de 1000 trabajos que necesitas estar haciendo 3 4 proyectos o 3 4 clientes a la vez, poder gestionar el multitasking es muy importante. Sí, la conciencia estratégica es muy fuerte en el Age of Empires, sí, sí. Es que Totalmente. sí, sí, totalmente, para que luego digan que los videojuegos no son buenos. Sí, que a ver, que también desde aquí yo creo que tampoco debemos hacer un discurso que suene a que todo es bueno. No, Evidentemente todo lo también tiene contrario. aspectos malos y estos días también se han visto que hay que controlar el tiempo. Tú mismo has indicado que también la sociabilización en la calle, la de toda la vida, sí. Pero al fin y al cabo también no es un espacio este en el que sí se quiere fomentar y dar pie a todas las oportunidades y todo lo bueno que trae Por los supuesto que sí. videojuegos. El abuso siempre es malo en todo lo que se haga en la vida. Incluso si bebes mucha agua te mueres. Así que, Totalmente. Es, 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 pues, es un aprendizaje general para la vida. eso No. es, eso es. Si derivamos ya un poco, ya empezamos un poco empezando a tu tarea, ¿no? A tu parte personal. Sí, Lo has contado antes, igual has explicado, pero un poco más profundo. ¿Cómo sí. dirías que concretamente cuál es tu trabajo con los gamers y con los streamers? Es decir, si sabemos que les representas, les ayudas a crecer, ¿no? Y sobre todo los defiendes, los proteges, les ayudas. Sí. Pero concretamente, ¿cómo dirías que es tu trabajo? Luego la siguiente, que también si quieres podemos hilarla, será cuál es el día a día de un gamer de ellos. No sé si te... Para que también sitúes, ¿eh? Pero la primera un poco es Vale, cuál es tu trabajo. vale. Mi trabajo principalmente consiste en todos los días investigar cómo está lo que, por ejemplo, os hablaba antes de, ya está más admitido en América y en Europa, quizá un poco más en América, que el videojuego permee más en la sociedad y en la vida social de la gente. Pues yo todos los días, o sea, mi día a día se basa en ver cómo está la industria y todo lo que lo rodea y aprender constantemente para que eso repercuta positivamente en la gente a la que represento, para poder construir, para poder activar cosas, para poder Claro. pues aportar pues yo siempre digo, se me ha ocurrido una marcianada nueva y vamos a ver si es posible, porque esta gente en Rusia, esta gente en Corea, Ha hecho esta esto y gente en aquí todavía no lo ha hecho Sudáfrica, nadie. o parece o me han escrito porque quieren investigar. Sí, o sea, y ya bueno, uno pues va pues estando presente en varios continentes y ya conozco a gente que en los alrededores pues siempre nos damos tips, siempre nos damos cosas, pues oye, las tendencias van por aquí, van por allá. Mi día a día, principalmente cuando me preguntan, oye, ¿tú leerás muchos correos al día? Pues no, no, Vale. Ya, yo hubiera dicho no. lo mismo, ¿eh? No, no porque dos razones principales. Ya tengo un equipo que se ocupa de descartar lo interesante de lo no interesante. Y la segunda razón es que yo, que soy el primer filtro en todos los correos, muchos no se leen porque son fraudes directamente. O sea, de cada 100 correos que pueda recibir un creador de contenido de tamaño medio grande, a lo mejor el 1 o el 2%, es decir, dos de ellos o uno de ellos, son reales y en muchos casos ninguno de los dos son interesantes para activar, porque en la mayoría de las veces, bueno, esto quizá lo dejamos para después, ¿no? Os iba a decir que, bueno, la mayoría de las No, no, bueno, veces, vas bien encaminado, ¿eh? En cuál es tu tarea. que Porque el la otro, mayor... aquí no está explicando cuál es tu tarea y estás explicando hacia el día a día y luego la siguiente era sobre el gamer, así que está guay que hables primero qué haces tú y luego ¿Mm? poder ver cómo tú desde tu experiencia sabes cómo es el día a día de un gamer o qué necesidades tiene, ¿vale? Más o menos, ellos ejecutan, o sea, se preocupan en hacer lo que tienen que hacer,
Más o menos, no digo del todo, porque tampoco es del todo, porque no puedes alterar su seña de identidad, Claro, no puedo, o totalmente. sea, cada uno tiene su esencia, pero ellos se despreocupan de toda la parte administrativa de su día a día, que es que es para lo que estamos mi equipo y yo. O sea, yo no puedo pretender, por ejemplo, oye, puedo decirle, oye, es un grave error que vayas a hacer esto. Sí, sí, muchas veces. Y hay veces que también me equivoco. O sea, yo no No, no, soy claro. perfecto, pero no se trata de un ensayo y error constante, pero se trata de, bueno, un crecimiento constante y en función de cómo van las tendencias, de lo que la audiencia quiere, porque la audiencia al final es juez y verdugo. La audiencia de un día para otro te puede crucificar. Entonces también estamos un poco pendientes, tenemos herramientas que analizan los chats de la, bueno, de las retransmisiones y ven qué patrones se repiten cuando hablan, que más o menos Si vemos la monitorizáis a deriva. la audiencia. Sí, más o menos no solo los números importan, porque oye, que una persona tenga 30.000 espectadores en directo, pues puede ser algo muy interesante, pero bueno, claro que es muy interesante, pero la forma en que te ven 30.000 espectadores, a lo mejor muchas veces es mejor tener 10.000 espectadores si esos 10.000 espectadores convierten más que esos 30.000. Entonces, nos ocupamos mucho de darle a la audiencia que convierte, o sea, la audiencia que es sana, que importa, que hace crecer también al streamer, porque el streamer no está solo, está con su audiencia, eh, le damos lo que necesita y lo que está pidiendo y lo que quiere, en la mayoría de los casos, porque a veces también se piden cosas que no tienen sentido. Claro. Eh, Sino que hay eh, que escuchar y filtrar también a la propia comunidad. sí, es decir, hay que, eso, tú lo has dicho, darle a las comunidades y hacer una comunidad y moldear a la comunidad en función del crecimiento. La comunidad ayuda a crecer al streamer y el streamer muchas veces ayuda a crecer a la comunidad. Muchísimas. Y dentro de la comunidad suelen salir cosas tangencialmente buenas para la comunidad, no solo el entretenimiento. Claro. No solo comprar cosas del streamer, sino No, que no. se trata de, bueno, de crecer, de aprender y que mucha gente, oye, pues te contacta, pues a lo mejor, oye, pues a mí me gustaría hacer esto o qué hago si y piden consejos. Todo eso, pues para mí es quizá lo más bonito de todo, ¿no? Ver que las cosas funcionan. Y eso es, en resumidas cuentas, no sé si he contestado del todo Sí, lo que me ahora estabas preguntando. iba a añadir una pregunta, que Dime. es justo frente a la que has dicho. Entonces, ahí veo mucho más trabajo de prospección y de conocer el entorno y de analizarlo que el que me hubiera imaginado de teniendo ya un grupo de streamers o gamers que sea un trabajo de marcas, correos, propuestas. Me Sí, lo imaginaba. sí, eso es importante. O sea, las marcas, los correos y todo eso son súper importantes. Pero sí que es verdad que yo diría que el 70% de los streamers pues son como son, hacen sus cosas, hacen su stream y ya está. Y de una manera yo creo que un poco inconsciente van viendo cómo va la cosa porque puedes ver pues en Twitter en el chat, bueno, chat, hoy no vamos a hacer esto, mañana, tal. Escuchan a su comunidad, pero quizás no de una forma tan estructurada o tan profesionalizada como quizá lo hagamos nosotros. No, no, claro, no, perdona. Yo me refería ya todavía en la parte tuya y de tu equipo. Quiero decir, que frente Sí, a con lo que has comenzado diciendo, no leo tantos mails como pueda parecer. sí, Si veo ese análisis, decías, de analizar a la comunidad, analizar el entorno, mm, incluso has hablado de países Rusia, Corea, es decir, que no sí. solo te quedas en como que desde fuera, aquí puede ser muy brusco y que puede sonar hasta que desprecio vuestro trabajo, pero es Dilo, dilo. para entender cómo la gente desde fuera se entiende como, simplemente estáis para recibir las propuestas, filtrarlas, hacer lo correcto y ayudarle en lo que necesite. Pero precisamente estás aquí para mostrar, ¿no? Y hayas dicho Sí, tips como mucho más profundos, más estratégicos, donde el día a día de un representante o una agencia como la vuestra, que cuida a sus streamers, va más allá. sí. Yo, bueno, aprendí pues, a lo largo de mi trayectoria que siempre hay que ir más allá. Y la forma en la que ir más allá y estar por delante es ver todo lo que tienes alrededor y pensar en el futuro. De hecho, bueno, yo siempre procuro pensar ¿y esto dentro de 10 años en qué lugar estará? ¿Y esto que haremos ahora?
dentro de 5 años, ¿en qué lugar estará? Porque el hoy y el mañana ya están hechos. Lo que importa es el futuro. Si haces que se creen, por ejemplo, contenidos de calidad que puedan permanecer en el tiempo, no solo el stream que se consume a diario, Sí, sino contenidos de calidad que sean consumibles el día de mañana, son intangibles, que son monetizables, como puede ser un NFT, claro. de aquí a la posteridad. Hasta que, bueno, no sé, yo siempre digo, hasta que venga un meteorito y nos lleve a la especie, a toda la humanidad, ¿no? Pero sí, hay muchísimo más trabajo del que se ve. Tengo que decir que en la mayoría de los casos, la imagen que se tiene de una agencia de talentos o de una agencia de representación, incluso de una agencia de marketing que hace estas cosas, como nosotros hacemos, es más de ver correos y ver lo que quieren las marcas, hacerlo, cobrar e irnos. Claro, no, pero lo decía en ese sentido, en plan, como Sí. precisamente para, pues, no es porque lo piense yo, pero sí Mm. sé que yo sí he tenido esa opinión en momentos anteriores sin tener tanto conocimiento y entiendo que mucha gente desde fuera pueda pensar eso. Sí, 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 Entonces, sí, para, es totalmente normal. Y no es no es hablar mal del sector ni de todo en la vida, pero unos tienen una forma de trabajar y otros tenemos otra forma de trabajar. Y son formas totalmente válidas. Yo no veo nada malo en que alguien haga un trabajo claro, y lo cobre si las dos partes están de acuerdo. no, totalmente. No. Y aquí uno de los valores que veo en vuestro caso, que así me lo trasladaste en su día, es que al final, como bien has dicho, no sois una agencia grande, entonces sí tenéis un trabajo muy personalizado, muy cercano. Y ahí sí, a mí, que yo también vengo del mundo del deporte, antes que los esports, sí me recuerda al no la agencia que simplemente lleva talento, sino al representante que está en el día a día de ese talento y que no solo está ahí para cerrarle acuerdos, sino para, lo has dicho tú, acompañarle, ayudarle, problemas personales, ¿no? Que es otro rollo, ¿no? El concepto de Sí, que eso es una representación pura y dura, no es solo una agencia. sí, sí, así es. Así es. Mola. Ahora sí que, precisamente aprovechando esa pregunta, es ¿cuál es desde vuestra experiencia que los tenéis? Evidentemente tú no eres bueno, sí lo has sido, si no me equivoco, bueno, lo conoces, pero ¿cuál es el día a día de un talento o de un gamer profesional? ¿Cómo lo viven? Bueno, yo no lo he sido, pero no, a ver, habré subido, yo qué sé, 10 vídeos a YouTube, ¿no? Y están ahí y no tengo tiempo yo personal para hacer más cosas Y que me siendo padre gustaría, ya, ¿no? olvidémonos. Sí, olvidémonos. Da igual cuánto orden tengas en tu vida, que ese orden se ve agrandado. Y bueno, en fin. Em, Os voy a poner un caso práctico, el día a día de un creador de contenido. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente un buen día Twitch te envía un correo, como el que ha enviado ahora a todo el mundo que está en Twitch, diciéndoles que ya no hay problema en hacer retransmisiones en otras plataformas, siempre y cuando no se hagan de forma simultánea? Esto es, que tú estás en directo en Twitch y mientras tú estás en directo en Twitch, puedes retransmitir en otra plataforma, siempre y cuando no lo hagas al mismo tiempo. Obviamente, para que Twitch no quiere que... bueno, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza. No, miento, al revés. Yo me echo las manos a la cabeza y todo el mundo está tranquilo. Dicen, ah, qué bien, ahora podemos hacer un YouTube Live a la vez, mientras... Pues no. Pregunta, perdona, te corto. Sí. Si hemos dicho que no puede ser simultáneo, porque ahora si dices que la gente dice voy a hacerlo, a la vez te refieres que igual a la mañana hago un rato aquí y a la tarde un rato allá. Sí, ya no Vale, tienes vale, no. exclusividad de Que sí, sí, plataforma. pero lo que no te dejan es que evidentemente estés al instante en el mismo sitio, ¿no? Eso es. Vale, no compartís Pero qué, señal, básicamente. eso, no puedes hacer broadcast de la misma señal Vale, al guay. mismo tiempo. No es un rebroadcast, no. Pues claro, todo el mundo me dice, no, pero si eso es maravilloso. Yo, pero no te estás dando cuenta de que esto es la antesala a que Twitch apriete más. Y mientras más apriete, más creadores pequeños tendrán dificultad para entrar en la plataforma, reducirán la monetización de todos los creadores y esto se va a convertir en lo que es la televisión, nueva televisión. Entonces, bueno, se abre un panorama interesante en el día a día de un creador de contenido al que le dicen que de repente le han abierto una puerta por la que va a entrar el aire.
Entonces, bueno, el día a día de un creador de contenido es ver las novedades del día a día, hablamos un poco. En muchos casos ya no es necesario que hablemos todos los días porque esto es como un poco como andar en bicicleta. Pues hay creadores de contenido con los que yo hablo, pues mejor una vez cada 10 días o 15. Porque tampoco es necesario tanto. Conocemos la estacionalidad del juego al que juegan, conocemos el calendario de campañas que Y que lleváis tiempo existe, trabajando, os conocéis unos a otros. nos conocemos, sabemos qué se hace, qué no se hace, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y eso, pues oye, un creador de contenido que tiene más de, yo qué sé, 10.000 horas en directo, pues, ¿qué le vas a decir? Nada, o sea, ya saben. Otra de las cuestiones en las que asesorarles es en el tema legal, que es algo muy importante. Por ejemplo, en España ahora ha entrado en vigor una nueva ley de comunicación audiovisual. Claro, ha habido un revuelo, no sé, muy probablemente las personas que estéis viendo esto, ha habido un revuelo tremendo por redes sociales porque ahora si eres creador de contenido y retransmites contenido, tienes que inscribirte en un registro público. La gente cree que por eso va a tener que pagar dinero. Y es muy probable que en un futuro no muy lejano haya que pagar un canon, porque la tele paga Lo un paga. canon. Y en contra de lo que muchos creadores de contenido dicen y se empeñan en negar, ellos son la tele. O sea, esto que yo estoy haciendo ahora aquí, yo puedo estar haciendo ahora un stream, aquí retransmitir esto en Twitch, y estoy haciendo un programa de televisión. Totalmente. El presentador eres tú, la señal. Pero yo soy pues una persona que está entreteniendo a la gente. Pues mucha gente está negando que está haciendo pese a que hace un programa todos los días a las 9 de la mañana y está ahí hablando de actualidad, dice esto no es un programa. Pues perdóname, es un programa y como te sigas negando a cumplir con la legislación vigente en este país, te las vas a ver, porque son multas de $30.000 a $3 millones. Y son difíciles, porque de eso de un día para otro, no sé, pero a mí ahora me meten 30.000 euros de multa y como que tengo que vender esta silla, ¿no? Claro, aquí pero estoy bueno, viendo, claro, aquí lo que estoy viendo es un reflejo perfecto de que tú como representante sí estás muy al loro de lo que toca para ¿Mm? que igual precisamente ellos no tengan que estarlo. Sí, claro, ellos me preguntan, que claro, pues, como todo el mundo, pues por ejemplo lo ve por Twitter. Y yo pues, Tienes que informar bueno, bien y de forma seria si es así o sí, no. tengo un archivador allí donde tengo todo y es que antes la tenía encima de la mesa, la nueva ley de comunicación audiovisual, que me la estaba leyendo de nuevo, la tengo toda subrayadita y tal, me he reunido con los abogados con los que trabajo varias veces para hablar de ella, para ver qué se puede hacer, qué no se debe hacer. Tenemos un decálogo Para vuestros talentos. para nuestros talentos de uso interno cuando tienen cualquier duda y tal. ¿Esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer publicidad? ¿Cuándo puedo decir? Porque de momento, por ejemplo, en España, de momento se puede utilizar cualquier lenguaje a cualquier hora, pero dentro de menos de un año, o sea, un año después de que entrara en vigor esa ley, los creadores de contenido van a tener que cumplir exactamente con las mismas reglas de juego Que la con tele. las que está la tele. Entonces, hay que Que respetar bajo mi el punto de horario vista, como dices, infantil. tiene todo el sentido. Es decir, no porque la plataforma sea diferente, no dejas. Si hay una ley. Otra cosa es que digamos que la ley tiene sentido, está mal hecha o bien hecha. Pero si hay una ley para un canal de comunicación que es una pantalla como la tele, hoy día precisamente con la relevancia que está cogiendo Twitch, normal que se quiera hacer la misma regulación. Lo Sí, veo, es que que decir, como dices, es que yo lo veo lógico, no entiendo a la gente por qué. Otra cosa es que lo critiques porque te parece que está mal implantado o no, pero que si una cosa existe, lo implanten aquí es lógico, ¿no? yo... y me han llegado a decir, estás tirando piedras contra tu propio tejado. Y yo digo, pues la verdad es que, ¿qué más da lo que yo haga? O sea, quiero decir, lo que yo haga no, si estamos obligados a hacerlo. Estamos solo analizando y siendo conscientes de lo que es. Exactamente, tarde o temprano, o sea, cuanto antes empecéis a cumplir con esto, antes vais a tener que dejar atrás Posibles problemas. contenidos, sí, y problemas, y nos irá a todos mucho mejor, porque yo no tendré que ocuparme de un problema de estas características mañana. Por ejemplo práctico, represento a una persona que en contra de mis consejos se ha puesto a hacer retransmisiones de gambling, de juego, de póker, de etc. Y se ha puesto a hacerlo en horario infantil y se ha puesto a hacerlo pues hablando como le daba la gana, sin poner advertencias y tal. Eso en España es
Y bueno, en Twitch, según las reglas de juego de Twitch, también te irías a la calle. Sí, que el día que le coja el bot o alguien que le pille de camino, lo van a cortar. Y no tiene poca audiencia precisamente este. Y bueno, Hay una experiencia de que estáis para cuidarlos y generalmente entiendo que os harán caso, y una experiencia en la que no os hacen caso, aun claro, siendo tu no. propio representado. Sí, claro. Y él me dice, revísame este contrato, por favor, que quiero trabajar con estos. Yo no puedo ponerle una pistola en la cabeza y decirle, oye, no, pues no. Yo Te llega un advierto y te dejo momento, todo bien claro, tú verás. claro, en el momento en el que a mí me pueda afectar, pues yo me puedo, igual que esa persona, si yo trabajo con un creador de contenido y no está a gusto conmigo porque yo le estoy causando un perjuicio, se puede ir en cualquier momento. Y viceversa. Claro. Yo he dicho adiós a creadores de contenido conocidos que no hemos funcionado. Y No no, hemos hay, funcionado. no pasa nada, además. Y es que no pasa nada. Y de hecho, bueno, hemos ido a comer la semana pasada. Pero claro, yo soy muy cuadriculado con mi trabajo y con cómo deben ser las cosas para que no tengan problemas. Es que a mí me da mucho coraje que el día de mañana vengan, por ejemplo, y me digan, oye, no he Mira, cumplido con esto y me viene una multa. Pues lo vas a tener que pagar. nos O, comentan, que viene muy al caso. En México fue muy conocido el caso de Wherever Tomorrow, uno de unos youtubers más grandes mexicanos por el 2013, y su agente que prácticamente lo despojó de canales de YouTube y millones de pesos en contratos. ¿Qué opina de este tipo de prácticas por parte de los agentes? Aquí va a cuchillo nuestro viewer. Me parece una pregunta muy buena y ahí para entrar al salseo. Pero ¿Qué opino de esas prácticas? no será tampoco muy habitual, entiendo, ¿no? O sí es más habitual de lo que parece. Que hoy día las agencias o los representantes se dediquen a aprovecharse igual del desconocimiento de sus representados. Todo, amigos míos, es un jardín Vale. en el que me habéis metido y voy a responder. Bueno, a ver, A ver, puede ser todo prácticamente correcto que necesites. como en todos los negocios, absolutamente en todos, siempre hay personas que no son honestas. Siempre, en todos. No es hablar mal de ningún sector cuando dices que hay gente que engaña, hay gente que se aprovecha y hay gente que, bueno, que roba. Hay gente que se roba, eso es cierto, eso pasa en todas partes. Pasa en todas partes, en todos los estamentos sociales. Siempre hay alguien que se roba. Bueno, ¿ocurre en este sector? Sí. He tenido casos de creadores de contenido que han venido conmigo porque de repente me han dicho, no tengo claro cuánto se está llevando realmente la agencia con la que trabajo, pese a que lo pone en el contrato, porque me he enterado que la marca X con la que estamos haciendo la activación paga por estos 100.000 y de esos 100.000 a mí me estoy haciendo cuentas redondas, Sí, ¿vale? sí. Y de esos 100.000 a mí me corresponden 30.000 y realmente me dicen que me corresponden 10.000, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Y sí que me he encontrado, pensaba que me iba a encontrar menos casos y me he encontrado muchos casos. Que precisamente de tu honestidad y manera de trabajar te han venido casos precisamente de buscarte por ello, precisamente. Por Sí, querer hacer las cosas contigo bien y no en sí, otros. sí. Yo tengo con todos, ¿no? Negociados porcentajes fijos en función de los trabajos que hagamos, porque no es lo mismo lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta pregunta del principio que decía, ¿cuántos números hay que tener? Pues no es lo mismo un porcentaje que le puedas llevar a una persona por trabajar con una persona a la que estás haciendo crecer y que es como una Una inversión de inversión. futuro, que alguien que ya esté establecido, esa persona ya te trae marcas, ya te trae cosas, ya te trae ideas, ya te trae... No es lo mismo, pero yo soy totalmente transparente con todo lo que hacemos. Hay creadores de contenido que directamente, bueno, pagan un salario a mi empresa como contratista por servicios de todo tipo, Sí, de un fee mensual y ya consultoría, de está, claro. producción, si es un fee mensual, pues incluso pues porque tengo productores audiovisuales que trabajan en hacer Claro. reconversión de contenido. Entonces, bueno, hay de todo, pero sí, si la pregunta la he respondido del todo, porque siempre me voy por las ramas, sí. ¿Y qué opino? Pues que está mal pues, en todos los aspectos de... Yo cualquier creador de contenido a quien represento puede agarrar el contrato y que va a firmar
se lo explica a un abogado especializado que todos conocen antes de firmarlo. Esto es lo tuyo, esto es lo de tu representado, esto es lo mío, perdón, esto es lo de tu representante, esto es lo mío y estos son los servicios y esto es lo que tienes que hacer. Os diré una cosa. Yo me llevo un porcentaje, por ejemplo, imaginemos que, yo qué sé, un youtuber a quien represento firma con Coca-Cola, firmamos un acuerdo con Coca-Cola por valor de 100.000. De esos 100.000, si para mi porcentaje de representante es el 20%, son 20.000, pues en ese porcentaje ya es para mí, ese dinero el youtuber me lo debe, ¿ya? Por haber hecho toda la gestión y acompañarle en todo el proyecto. Si el youtuber, por mala fe, porque se le quitan las ganas, porque finalmente no quiere, después de firmar o lo que sea, quiere retroceder, o sea, por cuestiones propias de él, porque Sí, si sí, son sí. de la marca, vamos todos a por la marca, ¿no? Claro. Entonces tenemos problemas. Y esto me ha pasado. Me ha pasado, he tenido, pues fue el caso más gordo que he tenido, que perdió varios aviones, perdió trenes y finalmente tuve que ir a agarrar mi propio coche y llevar a mi personal, recoger a esa persona en otro lugar que no era Está el muy lejos. acordado y llevarnos. Y finalmente llegamos 2 horas tarde, pero porque yo iba con menos 6 horas de previsión para tenerlo todo atado. Eso sería un aprendizaje igual para ti también. Eso fue un aprendizaje tremendo. Fue un aprendizaje tremendo porque ese acuerdo fue muy grande. Fue muy grande, con una persona muy grande, bueno, con la que comí la semana pasada. Y ahí ya fue donde dije, se acabó, porque esto quizá me puede pasar de nuevo. Y, y todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, ¿qué? Claro. Porque llegamos a discutir en el set diciendo, oye, ahora me debes dinero a mí, le debes dinero a la marca, le debes dinero a todo el personal, porque esto no se ha hecho y nadie va a cobrar si tú no lo haces. Entonces tiene que salir de tu bolsillo. Y tienes que, obviamente, indemnizar a esta marca si no te demanda, porque tenían un hueco en su eje programático de comunicación para sacar una campaña contigo y Y no esperaban podía ganar, hacerse. has firmado y no se puede hacer. Exactamente. Así que bueno. Es una manera de mostrar que al final, como en todo, ¿no? Los problemas pueden venir de ambos lados. Que tanto Sí, para que por ejemplo, justo el chico, la chica que ha hecho antes la pregunta, decía, ¿no? Que cabe mencionar que el problema es que se aprovecharon de la ingeniería de Wherever, porque son gente muy joven y más en aquella época. Entonces, yo creo que aquí, cara a la audiencia, es decirles que si empiezan a ser creadores de contenido, intenten filtrar muy mucho con quién trabajan, porque en el fondo sí es verdad que si es joven y no tiene mucho conocimiento, es importante quien te ayude, porque hay que ir con cuidado. Y obviamente a la inversa, si acaban siendo representantes, pues también tener en cuenta todo este tipo de cuestiones para no evitar problemas que al final por un desliz de si esa misma, ¿no? Igual ese mismo montaje hubiera estado hecho para que cogiese el avión anterior, aun perdiéndolo hubiera funcionado, y eso al final te trae unos problemas y unas faltas. No, que es muy complicado fatal. todo. Pues Nos sí, así preguntan un es. poco tu opinión del EXO de Andorra. Aquí, hoy, en el chat, Buah. hoy en el chat van a tope que lo que veo es que además Andorra. desde México están muy puestos Hombre, con el tema. por supuesto que sí. ¿Qué opino de Andorra? O tú como recado dice que aquí los agentes tienen un papel importante, entienden ello. Sí, O claro, igual, porque o igual tú nos dices que no, que la realidad es que la mayoría de los representados te dicen que se quieren ir a Andorra y aunque en algún caso podáis entender que no es óptimo, tengáis que aceptarlo y seguir trabajando con ellos desde Andorra. generalmente he de decir que la voluntad de irse a Andorra es más del representado que del representante. O sea, a mí me han pedido irse fuera de España por tema impuestos, por eso. Pero ha sido más el que he perdido el vídeo. Sí, Un momento, por favor. no pasa nada. No, y está siendo interesante. Tenemos a eso, a Gaiman que se ve que le interesa la materia, está haciendo preguntas Creo muy chulas. que, Ahora ya está, creo que se me ha perfecto. descargado o sea, la cámara la tengo enchufada, pero por alguna razón que desconozco Se ha quizá me quedado sin vuelva a perder. batería. No sé si el cargador no está funcionando o qué. Bueno, si lo vuelvo a perder, pongo otra cámara. No se ve tan bien, pero bueno. Plan B se llama.
Sí. Bueno, el tema Andorra. Siempre que me han pedido algo ha sido de parte del streamer. En España, a todos los que represento están en España, ¿vale? Y creen que pagan muchísimos impuestos. Sí que es verdad, todos pagamos muchísimos impuestos. Es que de verdad pagamos muchísimos impuestos. Pero en España no voy a decir que hay formas, no es evasión fiscal, No, porque es legal, sí, es pero es que yo ingeniería fiscal. es que tampoco diría tanto, porque es que eso me suena a fraude. Y la agencia tributaria lo permite. O sea, permite hacerlo a cualquiera. O sea, pero Tenemos un equipo. yo creo que la mayoría de los creadores de contenido no están tributando de la forma correcta. Eso es Y, lo que yo opino de Andorra. y ahí ponemos en valor una buena agencia como la tuya, con unos buenos, entiendo, abogados tributarios Eh, por detrás que sepan bien cómo sí, funciona todo. sí, sí, Volvemos a juntarte con buen equipo por detrás y empiezas a ser un creador de contenido que mueve masas y mueve dinero. sí. Mi opinión acerca del tema Andorra. am, No hace falta que te mojes, ¿eh? No es necesario no, no, tampoco. no, Lo digo, no, no, no es. lo digo muy en No, serio, ¿eh? No, no, quiero no, decir, lo sé. Que yo respeto a la gente que se va. De verdad. Mi opinión personal es de respeto total y absoluto. No están haciendo daño a nadie. Están dejando de pagar impuestos en un país que tiene una carga impositiva muy alta para todo. En el que creo que, por ejemplo, en España creo que al ciudadano de a pie no disfruta de todos los impuestos que paga. Yo no los veo materializados en mi día a día, en las cosas, en la infraestructura del sí, país, no. Veo que el dinero se desaparece. Y esa es ok, mi opinión. Se van perfecto. porque probablemente, probablemente no, porque sigo a todos un poco la opinión general. Me he reunido con muchos de ellos y la opinión general es la misma. Se van porque pagan muchísimo y porque al final ven que se está tirando el dinero. Yo opino lo mismo. Y no me extraña que se vayan, aunque no lo comparto. Así que al final una cosa es que haya un motivo real y pueda tener tanta gente y otra es compartirlo. Eso es. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son para ti los aspectos más importantes que tiene que trabajar un talento ¿Sí? para mejorar? Es decir, desde tu visión, tanto de lo que has conocido de lo que hacen, como que tú mismo seas quien les dirija y a veces o insista o les recomiende qué es lo más importante que debe mejorar y trabajar un talento, tanto desde el streamer puro como incluso si es streamer a la vez es jugador profesional de esports. Quiero decir, ¿cómo lo ves? Ah, como todo en la vida. Como todo en la vida. Si tú quieres ser, pues yo qué sé, como Michael Jordan, aprende. Mira a Michael Jordan, qué es lo que hace, en qué se basa, qué lo rodea. Obviamente no te pongas a comprarte, no sé, anillos de $20.000 si no lo tienes, ¿no? No necesitas eso. Pero si quieres ser el mejor o quieres destacar en algo, tendrás que empezar por ver qué hacen los mejores del sector y empezar a parecerte a ellos, porque estás persiguiendo lo que están persiguiendo ellos. Así que esa es mi respuesta condensada a todo eso y creo que la esencia está muy clara. Sí, es observar a los mejores, ¿no? Y aprender de los Sí, sí, mejores y luego por detrás sentido refrutarlo con mucho trabajo. y trabajar. O sea, obviamente tienes que tener lo que decíamos al principio, ¿no? Ganas, talento tienes que tener, pero la mayoría son ganas. A mí me surge la duda, ¿y eso cómo se combina con la parte auténtica y propia de cada uno de ellos? Claro, yo, por ejemplo, no me metería en una bañera. Por mucho que quisiera, pues vamos a poner el ejemplo de Amourant. A, a mí eso no me serviría. Aunque quisiera ganar lo mismo que Amourant o hacer lo mismo que ella, sé que eso no funcionaría. Si es buscar dentro de Tienes, tu estilo igual, ¿no? Los creadores de contenido potentes que más te gusten dentro de tu línea y tu manera de ver el mundo y analizarlos exactamente, a ellos. eso es. Tienes que ver qué te gustaría, dónde te gustaría estar. Si eso encaja con lo que tú quieres hacer, pues ahí tienes a dónde quieres ir. No está todo inventado porque tú, si haces eso, vas a inventar una senda nueva dentro de más o menos lo mismo. Así que Otro tip, yo no creo está todo que sí. inventado. Y lo uno con las primeras palabras que has utilizado al principio de que los juegos aportan creatividad. Mm. No, no, es que no está todo inventado. Uf, ¿qué va?
De repente, cuando todo el mundo pensaba que los setups eran bonitos, que eran coloridos, que tenían cosas, que eran dinámicos, elegantes, sencillos, llegó este niño de 14 años de Reino Unido que tenía un lanzallamas en la habitación y tenía láseres y cada vez que hacía una kill apretaba una seta y sonaba, no era tecno, aquello era peor. O sea, si lo buscáis, no estaba todo Sí, inventado. es darle la vuelta al set, ¿no? Es decir, ya está Es todo darle muy la chulo, vuelta al set. todavía más. Cuando yo le digo a la gente con la que trabajo en FIFA que vamos a contratar a una persona que está de trabajar en televisión y que se dedica a hacer sets de fútbol y demás, para el fútbol y que lleva muchos años haciéndolo y que vamos a hacerlo así, alguno de ellos me miraba con recelo y decía, no sé, otro de los consejos que os puedo dar es que si, si, si queréis que vuestra carrera prospere, la mejor inversión que podéis hacer es en vosotros mismos. No, no se trata de yo antes que comprarme un coche o antes que, no voy a decir una casa, pero antes que comprarme un coche, antes que irme a cenar por ahí o antes que no sé qué, prefiero, y si soy creador de contenido, prefiero armarme un setup mejor que el de The Gref, por ejemplo, si me dedico a eso. Invertir en uno Si mismo. hago eso todos los días, y perdón que se me acaba de ir el vídeo de nuevo, si hago eso todos los días, no veo problema en, no digo gastar todo lo que tengo, pero en reinvertir. Si tú estás ahí todos los días y tu imagen está siendo vista por muchísima gente, pues no veo problema en por qué no has de invertir en ti mismo. De hecho, una de las claves que a mí me han llevado a estar donde estoy ha sido la inversión en mí mismo. Sí, No sé si yo, si comentan desde el chat que es un consejo general, ya no solo incluso para creadores de contenidos, sino invertir en uno mismo. Sí, sí, sí. A ver, lo que os decía al principio de todo, que negocio es negocio y no importa lo que estés haciendo siempre y cuando conozcas las claves de lo que haces y sirve para todo. La mayoría de las cosas que digo y los consejos que os puedo dar sirven tangencialmente para todo lo que queráis hacer. A mí me ha servido, o sea, no me va mal, no soy millonario, no me va mal, no me quejo. O sea, entonces, bueno. Y sus partes son prioridades, además. Jugar con las prioridades. De hecho, tú no comprarte un coche de primeras, pues igual ya cuando crezcas mucho tendrás la opción y hayas invertido antes, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de gente que... Ahí tú como representante para ayudas en esa parte, asesoras y consigues que te hagan caso igual mucho, creador de contenido gamer, que enseguida que empieza a cerrar contratos, empieza a desbocarse. ¿Entráis vosotros también a jugar mucho en esa parte y se dejan ayudar y es parte de vuestro trabajo? Sí, bueno, ¿Esa salud financiera o el aconsejar la salud sí, financiera? sí, y de inversión, sí, sí. Hay gente que en determinado momento de su carrera, yo creo que a todo el mundo le pasa, que en determinado momento de su carrera se le va la cabeza. Pero se le va la cabeza, ¿eh? O sea, de repente... ¿Dirías que es con casi todos los que has trabajado que de pequeños Sí. a cuando han dado el salto todos tienen esa faceta? Y No luego hay... concretamente... Perdón, No, perdón que te no, interrumpí. era un poco por... Tanto, siempre por mantener la visión de ambos lados, sino desde el Sí. talento de cosas que les pasen, como desde la agencia, cómo actúes y cómo soléis trabajar. No concretamente cuando dan el salto, porque no tiene por qué ser ese momento, pero en algún Vale. momento de la carrera, cuando, por ejemplo, de repente les da vértigo, pues, oye, ahora tengo una posición económica bien, podría comprarme una casa, podría tal, y de repente ves que empiezan a gastar, 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 gastar. Empiezan a aparecer con, pues de repente uno me apareció con un Mercedes. O sea, real. O sea, esto fue de, vamos a quedar para ir al cine, venga, vamos al cine. Vamos a ir al cine, nos vemos para ir al cine. Cuando de repente, un coche blanco, y yo, no puede ser. O sea, tú mira así y digo, tío, o sea, esto en serio. O sea, es en serio. Te lo has comprado ya. No es el de prueba. No. ¿Sabes cuánto cuesta el coche este? O sea, este coche cuesta mucho dinero. ¿Sabes lo que te cuesta ganarlo? Bueno, tal, ya, pero tenía ahorrado, no sé qué, no sé cuánto. Sí, eso me ha Sí, pasado. hay que Que de aterrizar. Es repente... como los deportistas tradicionales de toda la vida. Sí, somos Hay que ser personas. conscientes y Sí.
Sí, somos personas, oye, al fin y al cabo de repente pues se les va la cabeza y pues se salen y pues se gastan dinero en reservados, que si en invitar, que si una cosa en la otra, compran de forma, pero eso pasa con todo el mundo, que triunfa y Así que hay una llega, cosa que hay que tener en cuenta para quienes vayan a llegar a ser talentos, que lo vigilen. Y sí, o que estén rodeados de buena gente para que cuando les pase, esa gente les ayude. Pues la siguiente pregunta que tenía era, ¿qué nos puedes decir de la parte psicológica de los talentos, de los gamers profesionales? Y cómo lo afrontáis de la agencia, pero yo es un poco por el tema tabú, ¿no? Que a veces ya empieza a dejar de ser tabú, ¿no? Pues esas presiones, esas situaciones, la fama, todo eso, qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿O qué nos puedes contar sobre qué veas de qué sucede en los gamers, en los talentos? bueno, yo me hice una maestría en estrés postraumático y tratamiento de la ansiedad y, y bueno, no tengo la carrera de psicología, pero quizá ha sido necesario para poder entender un poco los patrones de conducta y bueno, estoy en contacto con psicólogos que están en el sector, los patrones de conducta que le da la fama a la gente y cómo le pega la fama a la gente que está aquí. ¿Que cómo les afecta? Pues yo he tenido que acompañar a creadores de contenido, sacarlos de multitudes porque estaban hechos un ovillo en el suelo, porque estaban encogidos en el suelo. Am, Tengo que preparar psicológicamente a la gente cuando hay un evento. Estar delante de una cámara solo en tu set no es lo mismo que estar en la tele, no es lo mismo que estar en un evento, no es igual. Mucha gente cree que por estar todos los días en stream te llevan a un programa y de repente te rompes allí. Ha pasado. A mí me ha pasado personalmente, me han llevado a un evento, bueno, hace muchísimo tiempo, pero yo he vivido en mis carnes estar totalmente cómodo delante de una cámara y hablar con total naturalidad y que de pronto me lleven a un evento y quedarme casi sin voz. Y sí, pasa, somos humanos, somos humanos. La gestión de la impulsividad es difícil cuando estás tan rodeado de estímulos y estás tan rodeado de esas cosas, ¿no? Y de nuevo, no sé si he respondido Sí, concretamente. y es habitual o cada vez más o no lo es que tengan asistencia psicológica a los talentos. Pues, Sí, prácticamente que se está habituando ya a que, incluso se recomienda, ¿no? Que sí. la gente ya en ciertos momentos no tenga problema y no tenga tabúes en poder pedir ayuda psicológica para precisamente, ¿no? Que les ayuden en un camino tan exitoso con tantos estímulos y con tantos altos y bajos. Sí, ya no existen, a mi modo de verlo, ya no existen tabúes a la hora de tengo que ir al psicólogo, a mi modo de verlo. No todos han tenido que ir, Pero porque vamos, bueno, yo detecto ciertas, ¿sabes? De repente me ha pasado, pues, hace un par de meses, pues, con uno concretamente, pues que fue como, oye, no te noto bien, vamos a ver qué pasa en tu entorno, qué tienes, qué hay. Como en cualquier otra, pues de repente pues una persona te dice, no, no me pasa nada, no, no sé qué, no necesito ayuda y tal, y luego pues claro, son cosas personalísimas y son difíciles que bueno, yo creo que todo se puede arreglar y todo se puede gestionar. y que no es tan bonito como desde fuera pensamos. Que ahí Para nada. tuvimos el ejemplo muy notorio del Rubius cuando paró, básicamente, por ejemplo. Cuando es probablemente el más grande, ¿no? Mm, Pero que desde aquí a mí sí me gustaría visibilizar esa parte en el aspecto positivo de decir, ay, no, no es malo y que seamos conscientes que el día a día, ¿no? Y que la vida de estos talentos al final tienen esas presiones, esas situaciones de fama donde hay sí, que saber gestionarlas y no hay que darles de lado. Y volvemos al concepto de invertir en uno mismo, ¿no? Hay que cuidarse también sí, para poder estar bien. totalmente. No te puedes imaginar el daño que puede hacer un comentario aleatorio de un desconocido que ni siquiera tiene foto de perfil a alguien. Eso Que nos a lo mí- han. Eso ayer, si no me equivoco, ayer nos lo decía Koala. mm. Nos lo decía Koala, Lucian también lo mencionó. Y Nanclares decía que a día de hoy él todavía podía permitirse que no le importara, pero que sabía que era un tema a tener en cuenta. Eso de repente pasa, ¿eh? O sea, pasa que te da exactamente igual y de repente, la circunstancia en la que estés en el momento determinado, lo que estés haciendo, imaginemos que estás distraído y levantas la cabeza y ves el comentario y de repente te pega. Y a lo mejor estás en otro momento caminando, lo lees y dices tú, "Bah", y no te afecta.
Entonces, no todo el mundo somos iguales, no todo... Pero sí, es Te algo... hemos vuelto a perder. Sí, perdón. No, tranqui. Y la segunda cámara tampoco funciona. Ahí ya falta el plan C. El plan C es quedarse sin audio y creedme que sin audio no me voy a quedar. Tengo una mesa aquí muy buena, no, no nos quedamos sin Entonces, audio. digamos que en resumen un poco ¿no? Al final, haciendo eco al título del webinar, ¿no? De Gamer Life, ¿cuál dirías que son las claves o cómo es la vida de un...? Porque yo lo que veo, yo por hacer un resumen si quieres y tú me ¿Sí? corriges para ¿Sí? verlo, sería que tienen que invertir en ellos mismos, importante juntarse con gente buena para poder centrarse en estar bien y en generar contenido bueno y que les guste, ¿Sí? entender que El el entorno. día a día es muy complicado y que hay mucha presión y la fama y que la parte psicológica es un tema también en el que cuidar y que no todo es tan bonito y ¿Sí? que todo esto se une con disfruta de lo que haces y lo que te gusta y trabaja mucho. Lo último que has dicho, creo que es el eje sobre el que rota todo en la vida. Si realmente te gusta algo y consigues que no se toxifique, que no sea tóxico para ti, puedes disfrutarlo muchísimo y puede ser algo muy bonito. Sea lo que sea, pero algo muy bonito. Y en el mundo en la Gamer Life, si consigues que tu día a día sea estructurado y tu día a día puedas disfrutar de él, de tu momento de trabajo y de tu momento de ocio, puede ser maravilloso. De verdad que puede ser maravilloso. No es fácil, no es fácil. No creamos que de repente alguien llega, como se habla mucho del caso de Auronplay, ¿no? Llega y dice, "Oh, vamos a hacer stream hoy aquí. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? No se levanta así. Nadie se levanta así. Nadie se levanta rascándose la cabeza diciendo, ¿qué voy a hacer hoy? No. Ya te vas a la cama con eso. Te vas a la cama con eso y con todas las cosas que tienes alrededor. Y sí, disfrutar de lo que haces y que la mejor inversión que puedes hacer en todo en la vida, y sobre todo en la vida de un gamer, es en ti mismo. Yo les digo a todos, antes de salir a gastar y desperdiciar, mira tu setup y a ver qué puedes cambiar para que sea mejor. Porque estás todo el día delante de un micrófono y de una cámara. Cambia esa cámara. Cómprate una cámara de cine que la puedes pagar para que tu imagen sea mejor. Cómprate una computadora mejor para que vaya más fluido tu stream. Usa una computadora aparte para que puedas hacer stream en esa computadora y en la otra jugar. Siempre se puede mejorar, aunque tengas el setup pues lo que hablábamos antes, de Gref. Pues puedes hacer algo mejor. Puedes hacer algo más bonito, que se vea mucho mejor, todo. O sea, pues, pero sí. Así Bueno, que, y no estresarse, hay que tomárselo con calma. sí, Es muy no, fácil decirlo, ¿eh? eso, mira, Claro, nos lo decían tanto Lucian como Naclasta, decía la paciencia y la constancia, y que lo veo sí. muy de la línea tuya de no te estreses, con pausa, trabaja bien, hazlo bien y dale tiempo y vamos haciendo las cosas poco a poco. Sí, no se puede tener prisa en querer tenerlo todo ya mañana. El camino de un gamer que crea contenido no es corto, es un camino largo. El camino a la fama, claro, dices, bueno, puede haber casos en los que sea muy evidente un crecimiento muy exponencial, muy rápido. Puede haber casos. No es lo habitual. Claro. Lo habitual es el trabajo. Esfuerzo, mérito y llegar a donde se llega. Que hay determinados sectores de audiencia en determinados formatos que son muy nicho y en los cuales es muy fácil triunfar. Por ejemplo, en el de las bañeras calientes, que es algo muy controvertido. Sí, que tienen una audiencia y para mí no hay nada de malo en eso. No represento a nadie que tenga nada que ver con eso, pero para mí no hay absolutamente nada de malo en eso. O sea, eso pues está ahí, tiene su audiencia, tiene su público, no hace daño a nadie y se triunfa mucho más rápido pues que alguien que juegue, no sea Counter-Strike, porque tiene otra audiencia, tiene Sí, otras volvemos al eje pretensiones. de cada uno. Y luego entiendo que aquí también, un poco como los deportistas, ha dicho siempre la responsabilidad, en el momento que coges la fama, cuidar también la imagen y la responsabilidad que tienes sobre tanta gente, y en estos casos sobre tanta gente joven, además, ¿no? Sí, y tampoco, y este es un mensaje para quizás si hay algún creador de contenido por ahí que me esté viendo,
no sabéis cuánto podéis llegar a influenciar o influir en la vida de una persona que es vuestro espectador. No sabéis todo el bien que podéis hacer, ni sabéis todo el mal que le podéis hacer. Hay que ser muy responsables con Y ello. es algo con lo que hay que ser consecuente y con lo que hay que ser, bueno, pues de alguna manera ciertamente responsable. Hay que Guay. tener cierta conciencia, ¿no? Pues por mi parte, Mick, damos por terminado el webinar. Me ha gustado mucho que me suele gustar hacer una especie de resumen final y siempre Sí. salen tips y conceptos como los últimos que has soltado, grandes, potentes y muy buenos, para que la gente se quede con una buena idea. Te dan las gracias desde el chat. Por Dios, gracias a todos ustedes, gracias Héctor, gracias John, gracias al público, por supuesto, siempre por estar ahí. Aunque no se le ve, o sea, siempre me resulta muy curioso Sería, no sería, ver una, el otro lado. sería una evolución de... Podría ser una evolución de alguna plataforma que, bueno, lo único como pues alguien como con 100.000 viewers no podría tener ¿Dónde podrías tener 100.000 imágenes? Pero bueno. Se ha pensado, pero por el momento no funciona, pero Claro. está en marcha, sí, Mola. sí. Pues muchas gracias, Mick, muchas lo gracias. dicho, igualmente, y espero que la gente un segunda felicitación también te dan, no solo una, sino una segunda. Gracias. Y espero que a la gente Gracias. le haya permitido poder ver, como les llaman las charlas, un poco más de cerca la realidad de este sector y en este caso, y además con varios casos prácticos que has puesto de situaciones y realidades que tienen que tener los profesionales de esto. Y el conocer además de la visión desde el punto de vista de un representante que no es tan conocido. Entonces me ha gustado mucho y de verdad agradecerte de nuevo la aceptación de la invitación. Muchas gracias a vosotros por tenerme hoy aquí. Pues nada, al resto de los viewers, mañana terminamos. Tenemos a Abel Jabato Abelito, jugador de FIFA profesional, que nos contará un poco, igual que lo hizo Lucian el martes, él nos hablará de las técnicas y las claves para ser mejor jugador de FIFA. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.